Dios, muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres infinitamente bueno y nos amas a toda la creación que has hecho y quieres que nos enteremos del mensaje de salvación, el mensaje para nuestro bien, en medio de una sociedad que cada día avanza en la maldad. Queremos, Señor, glorificarte y pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe al mensaje de tu palabra para que podamos comprenderlo y que tengamos el poder tuyo para hacerlo. Te damos gracias y te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que empecemos platicando acerca de una historia de un pastor. Ese pastor, en aquellos tiempos donde había castillos, había reyes, el rey veía la vida del pastor y le pidió consejo. Y el pastor fue y le dio el consejo y su corazón tuvo paz, tranquilidad. Empezó a ver la vida de otra manera y decidió hacerlo su consejero. Entonces le dijo, ya no vas a vivir más en tu casa, ahora vas a vivir conmigo. Yo voy a asignarte una habitación en mi palacio y quiero que tú estés ahí y que seas mi consejero. ¿Lo aceptas? Digo, sí, pues para la gloria de Dios voy a hacerlo. Y estaba ahí. Pasando el tiempo, entonces el rey empezó a notar que por las tardes ya no estaba el pastor en su habitación que le había asignado y lo mandaba a buscar. Y entonces, después de varias veces que no lo encontró, lo mandó a llamar. Le digo, tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué no estás en el palacio cuando te busco? Y dijo, oh rey, cuando tú me buscas y no estoy en mi casa. En mi casa es una casa sencilla, tiene solo una habitación y ahí tengo un poco de luz, pero es un lugar muy tranquilo. Yo prefiero regresar a mi casa por las tardes, si es que no le molesta, y quiero hacer las cosas de comunión con Dios. El rey se quedó sorprendido. Le dijo, ¿no te gusta estar en el palacio? Sí me gusta, pero me gusta estar más cerca de mi Dios. Y nunca quiero olvidarme de dónde salí. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque a nosotros se nos puede olvidar un día de dónde venimos. Y podemos olvidarnos de ahora dónde estamos, gracias a quién. Muchas veces olvidamos y entonces nos volvemos orgullosos y empezamos a pecar. Decimos que tenemos dinero, decimos que tenemos muchas amistades. Algunas de las jovencitas se sienten bellas y tan bellas que andan mostrándose y se olvidan de dónde vienen. Es más, algunas personas ya no quieren ni recordar de dónde vienen. Pero sabe una cosa, de dónde venimos, Dios tuvo misericordia y nos sacó. El mensaje del día de hoy se llama Celebremos con gozo. O sea, debe haber celebraciones, como decir festejo, algo como una fiesta muy, muy alegre, muy alegre. Y vamos a ver esta historia en Nehemías 8:13 al 18. Y vamos a ver que Dios enseña al pueblo hebreo a celebrar 7 fiestas con gozo, con el gozo de la libertad de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Son 7, hoy nomás vamos a ver una. Pero para poder celebrar es necesario obedecer. Y obedecer, permítame decirle, tiene 2 puntos. El primer punto es su significado. Obedecer implica dar oídos o prestar atención.
y cumplir lo que se oye o se manda. Dar oídos o prestar atención. Estar atentos. Y una vez que lo escuchemos, cumplir lo que se escuchó o se mandó. Entonces la obediencia es una respuesta activa a lo que se escucha y se lleva a la acción. Y el segundo punto que quiero hablar de, entonces, lo que significa obedecer es los resultados. Cuando una persona obedece, ahora sí tiene gozo y tiene paz. Mientras que una persona no obedece, no tiene paz. Y inclusive cuando nosotros vamos obedientes, vamos viviendo tranquilos, gozosos, pero cuando pecamos, desobedecemos, entonces empezamos a esconder y a mentir por protección. ¿Dónde andabas? ¿Para qué quieres saber? ¿Con quién estabas hablando? Pues con una persona. Pero cuando estamos haciendo las cosas bien, podemos decir, oh, ¿qué crees? Estaba hablando con... Y uno cuenta, ¿no? La verdad, y está uno feliz. Entonces, obedecer a Dios es necesario para poder celebrar con gozo. Si alguien celebra, pero está pecando, eso se llama hipocresía. Una persona que dice que está contento, pero vive en pecado, es una persona que ofende a Dios. El pasaje de hoy es Nehemías 8:13 al 18, y quiero ir avanzando porque nos enseña acerca de la obediencia para volver a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es una de las 7, la fiesta de los tabernáculos, que también se llaman enramadas. ¿Qué celebra? Dice, conmemoraba en la peregrinación que hacían los judíos a Jerusalén la provisión y protección de Dios durante los 40 años que los israelitas vivieron en cabañas temporales, también tabernáculos. Vivían en el desierto tras la salida de Egipto. También celebran en esta fiesta la cosecha de otoño y lo hacen durante 7 días. Entonces los judíos en esta fiesta de las enramadas, tabernáculos, construían y habitaban estas cabañas para recordar su dependencia de Dios y su viaje a la tierra prometida. Más de 400 años habían estado esclavos los hebreos en Egipto. En Egipto no les fue bien. Trabajaban y mal les pagaban. Los obligaron a construir muchísimo y hasta con látigos, y era muy pesado. Esto parece a nuestra vida sin Cristo. Cuando vivimos sin Cristo, había gente que se aprovechaba de nosotros y nos lastimaba o nos obligaba a hacer cosas que no queríamos. Bueno, es una esclavitud diferente, pero al final, esclavos. Ellos esclavos de Egipto y muchas personas esclavos del pecado, diciendo, ya no lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer. Entonces, era recordar esta fiesta que dependieron de Dios durante 40 años en ese viajar hacia la tierra prometida, y Dios siempre los cuidó. Bueno, vamos a Nehemías capítulo 8, verso 13. Dice así. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes, levitas y levitas. Se reunieron con Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. ¿Qué era a su regreso? Recordar lo que habían olvidado. En este periodo no se leía la Biblia. ¿Por qué la habían perdido? ¿Y por qué la habían perdido? Porque habían sido esclavos y porque no tenían tiempo para ellos. Era tiempo para quien los tenía como esclavos. Entonces ellos no podían celebrar nada. A trabajar y rápido. Entonces el pueblo hebreo se olvidó de celebrar. Pero ahora tenían paz, ustedes recuerdan, ¿por qué?
porque Nehemías había reconstruido ya junto con ellos, la ayuda de Dios y del rey Artajerjes, a reconstruir Jerusalén. Entonces ahora ya están dando pasos hacia entender la palabra de Dios que fue descubierta. Ese libro de la ley la encontraron, y al encontrarlo dijeron: aquí está el libro, leámoslo. Y Esdras era el que lo estaba dirigiendo. Entonces convoca una reunión, verso 13, un día que corresponde aproximadamente al 8 de octubre de nuestro tiempo actual. En Nehemías 8:14, bueno, quería entender la palabra de la ley. Dice el 14: y hallaron escrito, encontraron al leer la ley, que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Vean lo que dice la Biblia, dijeron. Bueno, vean lo que dicen las Escrituras. Vean, que habiten los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne. O sea, que recuerden que iban a vivir en ramadas en ese viaje por el desierto, 40 años. Iban a recordar que durante esos 40 años Dios los cuidó. No les faltó alimento, estuvieron ahí. Parecían pobres, pero no estaban desamparados. Ellos hicieron una cosa, verso número 15. Bueno, vamos a leer Levítico 23 para que vean cómo estaba escrito que se hiciera. Dios había dicho a Moisés, Levítico 23, 33 al 36. Para que escuchen y ustedes ahí en ese apunte que tienen, busquen en su Biblia y lean más. ¿Verdad? Yo quiero leer acá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, fíjense, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Continuamos. Y tomaréis el primer día ramas, fíjense, era lo que tienen que escuchar. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y le haréis fiesta, ¿a quién? A Dios, a Jehová, por 7 días cada año. Se iba a repetir la fiesta cada año. Y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis en tabernáculos, en ramadas. Y habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Dónde hacían las enramadas? ¿En los patios de sus casas? ¿En las azoteas? ¿En las plazas? ¿En el atrio del templo? O sea, era una celebración de gozo porque regresaban a reconocer que ellos habían sido esclavos y que Dios los había librado. Y ellos ya no debían olvidarse cuando prosperaran de donde Dios los había sacado. El peligro que tenemos las personas, todos los seres humanos, es que nada más tenemos dinero y nos vestimos diferente, gastamos diferente, andamos en carro diferente y a veces hasta hablamos diferente. Pero la maldad es tremenda. Y vemos aquí que Dios quería, acuérdense que ustedes antes eran esclavos. Y fui yo el que los sacó a libertad. Y fueron 40 años. El tiempo necesario para que los incrédulos se murieran. Las personas que no querían creer, no quisieron creer a Dios, ellos murieron.
y los niños y las mujeres, los creyentes, vivieron los 40 años. Eso era el propósito de la fiesta. Nehemías 8:15, volviendo al pasaje, dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Se dan cuenta? Ellos vivían lamentándose por el pecado, las consecuencias de los muros destruidos de Jerusalén, las puertas quemadas a fuego, el pueblo disperso, tristes, pero Dios había llegado el momento de libertarlos y dice, bueno, ahora que ya tienen el muro reconstruido, las puertas hechas y que ustedes ya están arrepintiéndose de vivir así, ahora ustedes tienen que acordarse que venían libertados de la esclavitud en Egipto y no se olviden, verso 15, comuníquenselo a todos, díganle a todos, tú y tu familia, todos vayan con Dios. Díganle al vecino, todos vayan. Era necesario. Nehemías 8:16. El pueblo escuchó y dice el verso 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, o sea, en la azotea, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Dice ahí, lo subrayé con grandes letras, y hubo alegría muy grande. Hermanos, la felicidad no está en lo que te pones, no está en lo que te comes, no está en lo que compras. La felicidad está en honrar a Dios. Es la verdad. Y si alguien no es feliz por honrar a Dios, entonces qué triste. Porque a Dios nadie se lo va a poder quitar de su corazón. Pero su carro sí se lo pueden robar. La belleza se le va a acabar. El dinero puede caer en un fraude. Por eso, regresemos a Dios. Dice ahí, cuando hicieron esto, obedecieron, hicieron las fiestas de los tabernáculos, regresaron a un estado de humildad, pero de dependencia de Dios. Yo no dependo de mi dinero, ni de mis fuerzas, ni de mi poder, sino dependo del poder de Dios. Y Dios los acompañó 40 años. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Seguros o inseguros? Estamos seguros si confiamos en Dios. Pero si alguien confía en las riquezas, de nada le servirá para su salvación en ese día. Por eso hubo alegría muy grande. Entonces, para celebrar con gozo, yo tengo que aprender a conocer a Dios. Y tengo que conocer lo que Él quiere que hagamos. Y la fiesta se cumplió, dice ahí, en ese versículo 16, dice, salió el pueblo y trajeron todo, verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, final, hubo alegría muy grande, 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Hace rato leímos en el Antiguo Testamento que eran 7 días de celebración y al octavo día era una asamblea. Pues se cumplió. Entonces, hermanos, la felicidad no está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios hace por nosotros. Nos sostiene, nos cuida y Él nos provee algo muy bonito que es la libertad. Bueno, quiero concluir
quiero concluir. Así también nosotros en este tiempo debemos recordar la libertad de la esclavitud del pecado. Debemos recordar que fue Jesucristo. ¿Cuántos años vivimos esclavos? Su edad sin Cristo es una vida de esclavitud. Su edad sin conversión es una edad de esclavitud. Su arrepentimiento y su entrega a Cristo es la celebración de su libertad por medio de Jesucristo. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Son los años que tenemos que vivir recordando que el que nos ha acompañado, nos ha sostenido, nos ha provisto, y el quien merece toda la gloria y la honra solamente es Cristo. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tus negocios, es Cristo el que hizo la paz entre Dios y nosotros. Quiero que leamos Juan 8:36. Juan 8:36 dice claramente la libertad que tenemos solamente si el Hijo de Dios nos libertara. Entonces algunos pueden pensar que son cristianos y están atados al pecado, cualquiera que sea, incluyéndome yo. No, hermanos, tenemos que celebrar con gozo el haber sido libres por medio de Cristo y nunca olvidarnos que Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Que no se nos olvide, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál orgullo puedo tener? Ninguno. Si me va bien, gloria a Dios. Si prospero, gracias a Dios. Y es para su reino. Y siempre tengo que regresar a esa actitud de obediencia y celebrar cada día con gozo y paz de todo corazón. Ahora se usa mucho en estas fechas, estamos de fiesta, ¿no? Celebremos, vamos a celebrar. Pero hermanos, ¿qué celebran? ¿Los hospitales? ¿Las carreteras? ¿Las cárceles? ¿Los cementerios? Se llenan de personas. Por el alcohol, por la violencia, por las altas velocidades, porque se quedan dormidos, por venganza. ¿Qué celebran? ¿Qué se celebra? Debemos ir a Dios y decir: yo celebro mi nuevo nacimiento en Cristo. Y voy a recordar con Él cómo Él, siendo pobre humanamente, me enseñó a ser a mí siervo para Él y para su iglesia. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a celebrar con gozo, porque Cristo vive. Señor Dios, gracias por tu palabra, porque esa es la forma. Recordar lo que tú has hecho por nosotros. Lo vimos ahora en Nehemías, en su pueblo, y ahora lo vemos en nosotros, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos tu perdón, tu amor, tu paciencia. Gracias porque lo que ahora tenemos es gracias a ti. Te pedimos que nos ayudes a compartir este mensaje a otros que lo necesitan, a otros que están creyendo que la celebración de gozo es una celebración que cuesta mucho dinero, que cuesta mucho tiempo, que cansa, que destruye. Padre, abre los ojos de todas las personas como abriste los nuestros para hacer tu voluntad y de veras celebrar a Cristo, celebrar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.